Gracias por unirse a nosotros y sintonizar esta palabra, la cual esperamos pueda ser de gran bendición para su vida. Queremos saber cómo Dios está obrando en ti a través de este sermón. Para esto, cuéntenos su testimonio a través de un email a iglesiavida@lifechurchutah.com. Y si desea apoyar nuestro ministerio financieramente, lo puede hacer en iglesiavidautah.com en el link Ofrendas. Le animamos ahora a que abra su corazón y su mente para escuchar la palabra que Dios tiene para ti hoy. Excuse me, Mr. Wheaton, Josh Wheaton. Mr. Wheaton, is something wrong? Yeah, I can't. I can't do what you want. I'm a Christian. No, don't worry. You can still go back to your dorm room and sink to your knees and pray at your bedside if you'd like. What you do in your personal life is your business, but what you do in this class is mine. I can't. All right, Mr. Wheaton. Allow me to explain the alternative. If you cannot bring yourself to admit that God is dead for the purposes of this class, then you will need to defend the antithesis, that God is not dead, and you'll need to do it in front of this class from the podium. And if you fail, as you shall, you will fail this section and lose 30% of your final grade right off the bat. Are you ready to accept that? Well, who would decide whether I won or lost the argument? Well, I would. It's not my class, my rules. Grading is my prerogative. Yeah, no disrespect, but I'm not sure you can be objective. What would you propose? What about them? Well, that's interesting, but why would I want to empower them? Well, you've already won them over. I mean, I'd have to unconvince them. Get them to admit they were wrong. All right. Mr. Wheaton, you'll get 3 sessions, the last 20 minutes of each of the next 3 classes to make your case. I promise to keep my interruptions to a minimum. You may take whatever questions you'd like from the class, but it will not increase your allotted time. Of course, you'll be responsible for all the other class assignments. But, you could change your mind and bring in your signed statement at our next class, and we'll go forward as though none of this ever happened. The rest of us, having dispensed with primitive superstition, will turn our focus to the issue of being in reality for our next class. Please have read David Hume's The Problems of Induction, Rene Descartes' Discourse on Method, to which you may add Bertrand Russell's Why I Am Not a Christian, in preparation for Mr. Wheaton's lecture, and in thanks for his failure to help us reach a unanimous consensus. Estamos en nuestra serie Dios no está muerto y esta es una parte de la película, un poco el comienzo de la película, cuando este joven es confrontado con esta situación donde él tiene que defender su fe. Y frente a un grupo de personas, él es el único quien toma la decisión de ir en contra de lo que se está proponiendo. Y de alguna otra manera, cabe la pregunta de, ¿está preparado uno para presentar este tipo de defensa? Déjeme introducir este tema de alguna otra manera. Siento que en lo general hay algo que a nosotros los seres humanos nos hace tener prioridades. Y estas prioridades van a determinar siempre la toma de decisiones que hagamos. Déjeme explicárselo con un ejemplo. Por ejemplo, el caso de los niños. Un niño, su prioridad es jugar y comer. Y en base a sus prioridades, él va a siempre querer jugar y comer. Usted le va a decir que vaya a limpiar su pieza, pero como sus prioridades son completamente distintas a limpiar la pieza, cuando vaya a ver si su hija o su hijo limpió la pieza, luego que recogió quizás
una de las frazadas, qué sé yo, de la ropa, encontró un juguete y se puso a jugar. Y no lo hace con una mala intención, sino que su prioridad dentro de su cabecita es que jugar o comer. Si es que quieren comer, a menos que le dé papas fritas. Por otro lado tenemos, por ejemplo, los adolescentes. Los adolescentes, su prioridad es pasarlo bien. Esa es la prioridad de un adolescente. ¿Cuántos padres tienen hijos adolescentes aquí? Ya, ¿sí o no? Es como, lo único que quieren los jóvenes es pasarlo bien. Y por ende, el hecho de estudiar, limpiar, bañarse, no es una prioridad. Hasta que ya conoce a algún chico o una chica y ya como que ahí sí necesita bañarse. Ahí se pone una prioridad distinta. Tengo que bañarme porque si no... pero jugar el Xbox, ir al cine, salir con los amigos, conversar en clase, hablar con el hermano, la hermana, el amigo cuando el pastor está predicando, es una prioridad. Entonces usted tiene que respetar sus prioridades. O por ejemplo, cuando ya nos transformamos en adultos y cuando comenzamos a tomar otras responsabilidades, las prioridades cambian. Y quizás no porque queramos, sino porque nos vemos obligados a asumir ciertas prioridades que antes no teníamos. Por ejemplo, quizás usted no quiere ir a trabajar, pero es una prioridad y tiene que ir a trabajar. Quizás a usted no le gusta su jefe, pero... como es una prioridad su trabajo, tiene que gustarle su jefe. ¿Ya? Ajá. Y así, otros van a estar en el college y van a estar estudiando y quizás van a tener que trabajar. Entonces, como es una prioridad, van a tener que poner el esfuerzo necesario. Ya dejaron de ser adolescentes, ya dejaron de ser niños. Quizás la prioridad no va a ser jugar en el Xbox o ya no va a ser, qué sé yo, pasar más tiempo con los amigos, sino que dedicarse al trabajo y a los estudios porque es una prioridad. Estamos hechos de prioridades y la verdad es que de alguna otra manera estas dirigen nuestra vida en la dirección, en el rumbo que deben tomar. Ahora, aquí es donde tenemos que preguntarnos cuáles deben ser mis prioridades como cristiano. ¿Cuáles son las prioridades que como cristianos tengo o debo tener? Tenemos que entender algo, que Jesús fue claro a la hora de plantear cuáles son las cosas que deben ser importantes para nosotros. En una ocasión le preguntaron a Jesús, ¿cuál era el mandamiento más importante? Y esto fue lo que respondió. Está en Marcos capítulo 12, versículo 28 en adelante. Dice, uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien, entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? ¿A dónde tengo que tener las prioridades con los mandamientos? Esa es la simple pregunta que se está haciendo. Entonces Jesús contestó, versículo 29. El mandamiento más importante es, escucha, oh iglesia vida. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu alma, con tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Y de alguna otra manera lo que Jesús nos está planteando aquí es cuáles tienen que ser nuestras prioridades como cristianos. Si nos hacemos llamar hijos de Dios, seguidores de Cristo, estos dos principios tienen que ser el fundamento de nuestra vida como cristianos, porque de ellos se desprenden el resto, son básicos. Pero además de esto, Jesús antes de irse al cielo dejó un mandamiento. Se lo dijo a sus discípulos y está ahí en Mateo 28, vamos a leer del versículo 16. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Esto es después de que Jesús ya ha resucitado, se ha juntado con sus discípulos y de alguna otra manera Él ya se va a despedir, va a ir al cielo y no va a estar más con ellos. Entonces versículo 17 dice, cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Versículo 18, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan
y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. ¿No le da esperanza saber que Jesús hasta hoy día está con nosotros? Ahora, algo que me llama la atención de este versículo es la voz de mando que se utiliza en el verso ir o vayan. Y la idea es que los discípulos no se quedaran de alguna otra manera pensando, ¡ay, qué lindo! O recordando las anécdotas que vinieron con Jesús, o quizás pensando las historias que Él contó. No. De alguna otra manera, ellos tenían que ir y predicar del Evangelio, tenían que hacer discípulos. Y esto es lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Y es el mandato que Jesús nos dejó para nosotros a que fuésemos, hiciésemos otros discípulos. Ahora, y si somos realmente honestos, tenemos que reconocer que esto es algo que quizás no todo el mundo hace. No es algo que quizás hacemos diariamente. Piense por un momento en un soldado, ¿ok? En el ejército. Hay un soldado y le dicen, soldado, dice la bandera. Uy, que le quedó linda. Ese era un chiste, no, pero... Soldado, vaya a atacar el enemigo, gracias. Gracias, vaya a atacar al enemigo. Y el soldado, es que yo no sé. Es que me da miedo. Es que. Y podemos hacer un rap. Pum, pa, pum, pum, pa. Es que. Lo más probable es que el soldado lo echarían, lo darían de baja y le dirían, ¿sabe qué? Usted es muy buena persona, pero no nos sirve. No nos sirve como un soldado porque le da miedo, está aquí para ir a la guerra y cuando lo mandamos a la guerra no quiere ir porque siente que no se siente capaz, no se siente con las herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Déjeme darle rápidamente algunas de las razones de por qué a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué no obedecemos este mandato? Y en primer lugar, porque no es una prioridad en nuestra vida. Dado que no es una prioridad en nosotros, entonces no es importante. Déjeme ponérselo como un ejemplo. Si yo le digo, usted puede tener $500,000 para el próximo domingo, lo más probable es que me diga, qué bueno el chiste. ¿Cierto? Ahora, si yo le digo, si la situación completamente cambia, algún familiar, su hija, su hijo, su esposo, su esposa, cualquiera sea, está tremendamente enfermo y el doctor sale de la sala de urgencia y le dice, hay una medicina que le podemos dar a su familiar que lo va a sanar completamente. El único problema es que hay que ponérselo de aquí al próximo domingo, si no va a morir. Ahora, la medicina cuesta $500,000. ¡Wow! La prioridad cambia. Voy a hacer todo lo posible por conseguir el dinero para poder pagar esa medicina. Porque la prioridad es completamente distinta. Voy a hacer lo imposible, voy a vender mi casa, voy a vender mi auto, voy a hacer un bingo, qué sé yo. Voy a vender todo lo que pueda para poder conseguir el dinero que necesito. Voy a conseguir un préstamo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la prioridad es distinta. Y es que es simplemente así. Dependiendo de la prioridad, es la importancia que le doy a las cosas en mi vida. Entonces, si el compartir el Evangelio no es una prioridad, adivine qué, no voy a compartir con nadie. Cuando esté conversando con un compañero de trabajo, no voy a tener el deseo de compartirle, no porque no quiera, sino porque no es una prioridad. Ni siquiera se pasa en mi mente el compartir. No estoy pensando en eso, no es una prioridad. Pero si fuera de vida o muerte, es algo que está aquí, es constante. En segundo lugar, ¿por qué no compartimos? Porque siento que no sé o no puedo. Y esta es una de las razones que como pastor escucho la mayor parte del tiempo. Es que yo no sé, pastor.
Es que yo no puedo, es que yo no tengo los dones para poder ir y hablar con alguien. Quizás usted me va a pedir que vaya y haga una muralla y puedo hacer una muralla. Pero el compartir ahí me da vergüenza, me da miedo, no sé cómo hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que lamentablemente sentimos que es nuestra responsabilidad que la persona se convierta. Si no se convierte, si la persona no dice sí, acepto al Señor, se arrodilla y llora y cambia su vida, nos sentimos como que nada funciona. Entonces, como hemos tenido experiencias donde hemos sido rechazados, donde se han burlado de nosotros, el temor nos ha hecho ponernos excusas. No puedo. Ahora, no es nuestra responsabilidad, y escuchen lo que le voy a decir. Escuchen lo que le voy a decir. No es mi responsabilidad que la persona se convierta. ¿Me escuchó lo que estoy diciendo? ¡Wow! ¡Wow! Mire lo que el pastor está diciendo, Señor, se va a caer el techo. Es que no es mi responsabilidad, porque yo no soy Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo es quien lleva al convencimiento de pecados. No Marco, Juanito, María, Rosa. No. Es el Espíritu Santo. ¿Cuál es mi responsabilidad? El compartir, el hablar. Yo hago lo que se me pide. El Espíritu Santo hace su trabajo y nos combinamos. Y puede ser que simplemente sea una piedra que se pone para que esta persona se convierta. Y va a llegar un minuto en que va a venir una persona después de muchas piedras que se pusieron y le va a compartir y la persona va a abrir su corazón, va a doblar sus rodillas y se va a arrepentir. Quiero que entienda esto, que de alguna otra manera la responsabilidad es de Dios y no mía. Mi labor es compartir. De hecho, Juan 16, versículos 7 al 9 dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces les enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo y de justicia de Dios y del juicio que viene. Por otro lado, ¿por qué no compartimos? Porque no estamos preparados para hacerlo. Y creo que aquí la mayoría de nosotros cae en esto. Claro, no es una prioridad y como siento que no sé o que no puedo, entonces no me preparo para hacerlo. Y cuando se presenta la oportunidad no sé cómo actuar o qué decir, porque no es una prioridad, no sé qué decir, me da miedo, etc. Entonces no me preparo. Entienda esto, el Espíritu Santo es una persona que va a usar lo que usted le ponga adentro para poder abrir o compartir con otros. Si usted no tiene nada en su interior para compartir, si usted no tiene ni siquiera un testimonio, ni siquiera ha pensado en algo que escribir o decir, etc., ¿qué va a usar el Espíritu Santo? Y aquí hay una clave, la práctica hace al maestro. Y en este punto quiero enfocarme hoy día en prepararnos, porque es algo que es sumamente importante. Como cristianos debemos estar preparados. De hecho, miren lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y respeto, mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan, porque pertenecen a Cristo. Y es interesante lo que nos presenta este versículo, porque de alguna otra manera nos presenta la importancia que tiene el compartir. Tenemos que estar preparados. Ahora, vamos a responder a la pregunta del por qué. ¿Por qué tengo que estar preparado? Es una manera de reconocer a Cristo como nuestro Señor. Y ese es el primer punto. ¿Por qué tengo que estar preparado? Porque es una manera de reconocer
a Cristo como el Señor de mi vida. Miren lo que dice en la versión traducción viviente. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Versículo en la Reina Valera dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. La nueva versión internacional dice, honren en su corazón a Cristo como Señor. Y quiero que entienda esto. Esta es una frase que está antes de el por qué. O sea, nos va a presentar por qué yo tengo que honrar, por qué yo tengo que adorar, por qué yo tengo que santificar o cómo tengo que hacerlo. Y la palabra que se está utilizando aquí para adoren o santifiquen o honren en el griego es agiazo. Y esto está traducido adorar, santificar y honrar. Y lo interesante de esta palabra es que se utiliza generalmente para dar a entender el temor hacia algo o el honrar a algo. Es como esa reverencia que se tiene a esta persona o a este objeto o a esta situación en particular. Cristo es lo más importante, lo mejor, lo más alto. Y una manera en que yo reconozco, honro, adoro, santifico a Dios en mi vida es estando preparado. Cuando somos capaces de hacer nuestro Señor lo más importante en nuestra vida, entonces me preparo. Lo adoro a través de mi preparación. Porque Cristo está por sobre todo y hago una prioridad al conocerlo, aprender más de Él. En otras palabras, porque Cristo es lo más alto en mi vida, lo hago una prioridad. Prioridad para conocerlo, prioridad para aprender más de Él y por ende estoy preparado. Pense por un minuto esto. ¿Qué pasaría si yo llego, me pongo al frente y digo, hermanos, vamos a orar para ser despedido porque no me preparé esta semana, no tuve tiempo, así que oremos? Oh, sería raro. Y ese raro no es raro bueno. Sería un raro, feo. Oh, vamos a terminar temprano, 1 hora antes, porque el pastor predica como 1 hora, así que sería, de alguna otra manera, sería completamente ilógico lo que pasaría. ¿Qué pensaría usted de mí? ¿Qué pensaría de mi interés de compartir? ¿Qué pensaría de mi liderazgo, etcétera? ¿Es Cristo una prioridad en tu vida? Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios 11:1. Y ustedes deberían imitarme a mí así como yo imito a Cristo. ¡Wow! ¿Puedes decirle eso a alguien, no a alguien que no te conoce muy bien? ¿Puedes decirle eso a tu hijo que te ve todos los días? A tu esposo, a tu esposa, a tu papá, a tu mamá. Puedes decirle, imíteme a mí, así como yo imito a Cristo. Y es que este hombre había hecho su prioridad, había hecho de Cristo su prioridad tan alta que él quería ser como Jesús. Todo lo que hacía, todo lo que pensaba, su vida estaba centrada en Cristo. De hecho, él dice, para mí el vivir es Cristo. Cristo, 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 Cristo. Entonces a la hora de que la gente lo veía, no lo veían a él, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Qué hay de nosotros? Deberíamos estar preparados porque la persona a la cual servimos, a la cual decimos que es nuestro Señor, que es nuestro Rey, es aquel que dio su vida por nosotros, es aquel que derramó su sangre para salvarnos, es aquel que Dios lo puso por sobre todas las cosas para que toda lengua confiese que Él es el Señor. Por eso deberíamos estar preparados, porque es a Jesús a quien estamos sirviendo. Muchas veces tratamos de impresionar a nuestro jefe. Muchas veces intentamos de que nuestro profesor piense que somos los más inteligentes. Nos preparamos para que digan nuestros compañeros, wow, mira qué inteligente, mira que cómo habla. Pero a la hora de dar un testimonio, de compartir con otros, de aquel que murió por nosotros, no es una prioridad y no nos sentimos preparados porque
Nunca lo he hecho, nunca me he preparado, en verdad. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores. Tenemos que reconocerlo en nuestra vida, siempre estando preparados para dar testimonio. ¿Por qué tengo que estar preparado? En segundo lugar, porque es aquello que ha transformado nuestras vidas. Versículo 15 dice, si alguien le pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen. Tener un hijo es una experiencia increíble. Y si eres padre, no importa cuál sea la circunstancia, el tener un hijo es algo hermoso, es una vida. Y es algo que puede transformar tu vida de una manera increíble. Ahora, muchas mamás y muchos papás, cuando nace su hijo, es una experiencia que realmente te transforma. Por semanas uno anda hablando de la experiencia. ¡Ay, no! Y me pasó esto, y yo justo iba caminando, y me dio y uno cuenta la experiencia. ¿Por qué? Porque es algo que me ha transformado. ¿Cuántos padres, cuántas madres, cuando vieron al bebé llegar y lo tomaron en sus manos, no lloraron? ¡Oh, se parece tanto a mí! Señor, ten misericordia. Fue una experiencia increíble, algo que realmente transformó nuestras vidas, que da que hablar. Y quizá cuando nuestros hijos van creciendo, siempre, no, y cuando usted nació, hija, wow, cuando usted nació, le pasó esto. Cualquiera sea la situación que tú personalmente viviste. Y tus papás te van a contar a ti, y tú has escuchado historias de tus padres. ¿Por qué? Porque es algo que de alguna u otra manera transformó nuestras vidas. Cada una de estas situaciones las hicieron especiales. Ahora piense en esto, basado en tu fe y en tu experiencia personal con Cristo, ¿qué tienes que decir? ¿Qué es lo que hace que tú estés aquí hoy? ¿Qué fue lo que transformó tu vida que te hace llamar cristiano? Y no un religioso, ¿ok? No, que mi mamá iba a la iglesia ahí católica con el curita San Ramón y ahí vamos nosotros, entonces yo toda la vida fui ahí y yo, gracias a la Virgen y al Santo Padre, soy consagrado ahí yo soy católico. O mi mamá iba a la iglesia y el pastor Marco, bien simpático, buen mozo. Pero no, sí, ahí voy yo, voy a la iglesia ahí. ¿Ah? Sí, por eso váyase, con mucho respeto. Vaya a jugar a la iglesia a otro lado. Porque le digo una cosa, si yo estoy aquí hoy día y sé que hay muchas personas que están aquí hoy porque hubo una persona que transformó su vida, revolucionó nuestro corazón de una manera que ¡wow! ¡Oh my gosh! I mean, come on. Yo era, hoy día soy. Ay, siempre dicen que los evangélicos son de los arrepentidos. ¡Claro! ¡Claro que sí! Es que yo estaba en pecado. Estaba muerto. Pensaba que el ir a la fiesta, el consumir droga, el que la gente me reconociera y me viera, pero estaba perdido, me estaba muriendo. Y vino uno, me rescató, me limpió, me puso nueva ropa, me llamó hijo, me dio una corona, me dio un propósito. ¡Wow! I mean, ¿cómo no voy a hablar de Él? Pero si no has tenido una experiencia, entonces esa es una clave, quizá era un religioso. Y no te estoy hablando, no, que cada vez que cantaba una canción me da una cosita aquí. No te estoy hablando de una cosita aquí. Es una cosita que que me sube, que me baja, pum, que me sube, que me baja. ¡Ay! Todos
todos los días abro su palabra. Hermano, qué increíble cuando uno está leyendo de su palabra y ¡pah! Te habla, te llena, te mueve, estás manejando y de pronto el Espíritu Santo, ¡pum! Me recuerdo en ocasiones escuchando una canción de Navidad y me puse a llorar. La presencia de Dios ahí, solo era... ¡ay! En Belén nació. Y es que es esa persona que realmente transformó mi vida. En las entrevistas de trabajo creo que es uno de los momentos más intimidantes. Uno está ahí, no sabe, uno está en necesidad, entonces está sentado ahí y el que está haciendo la entrevista es como que se supiera todo y quizás no sabe nada, sabe menos que tú, pero y uno está ahí mirando. Entonces siempre te hacen un montón de preguntas, pero hay dos preguntas que siempre me ponen nervioso y quizás usted va a compartir esto conmigo. ¿Cuáles son sus fortalezas y sus debilidades? Y como no me preparé, mi mamá siempre me dijo que yo era buen niño. Ok, siguiente. Esa es una que siempre me pone nerviosa, pero hay otra que siempre te pregunta, ¿por qué deberíamos contratarte? ¿Cierto? ¿Por qué deberíamos contratarlo? Entonces, como uno se ha preparado, uno dice, bueno, la verdad es que yo fui a este lugar, estudié aquí, me preparé, tengo años de experiencia en el campo, he estado trabajando por distintos años en esta empresa. ¿De dónde sacó todo ese discurso? Lo único que hago estoy recordando cosas que pasé, cosas que experimenté, que me hacen y que me califican para este trabajo. En nuestro caso como cristianos deberíamos estar preparados porque hemos tenido una experiencia que nos ha transformado. Hubo alguien que cambió nuestras vidas. Y eso debería ser suficiente para dar un testimonio. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 dice, les anunciamos simplemente lo que hemos visto, así de simple. Nada más, nada menos. Compartimos aquella experiencia maravillosa que ha transformado nuestra vida. Y quiero darle un ejercicio. Escríbalo. Piense. Prepárese. Si no se tiene que saber la Biblia entera. Piense en qué es lo que transformó tu vida. Yo estaba en esta situación. Un día fui a la iglesia y esto me pasó. Un día estaba en la calle, alguien me habló. Un día estaba escuchando la televisión en un programa, justo estaba en un programa cristiano. Un día estaba escuchando la radio. ¿Cuál es tu experiencia? Compártela. Estaba pasando esta situación. Este era yo. En esto me encontraba. Esto me pasó. Este soy hoy día. Un testimonio. La pregunta es, ¿cuál es tu testimonio? ¿Por qué deberíamos prepararnos? En tercer lugar, y con esto termino, porque así otros podrán conocer la verdad. El versículo 16 del capítulo 3 de Primera de Pedro dice, mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Y segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26, dice lo siguiente, y ponga atención a estas palabras. Y si un siervo del Señor, y un siervo del Señor no debe andar peleando, o yo le pondría aquí, mi versión diría, no debe andar dando bibliazos, ¿ok? Los que llevan años en la iglesia a dar bibliazos, había gente que como que tenían la Biblia para intimidar, ¿ah? ¿Te vas a convertir o no te vas a...? Debe ser amable con todos, habla Señor. Capaz de enseñar y no propenso a irritarse, habla Señor. Así humildemente debe corregir a ¿quiénes? ¿Quiénes son los adversarios? El vecino que siempre me hace la vida imposible. No, es el mundo entero. Nosotros somos hijos de luz. Nuestros adversarios están en el mundo. Y tenemos que estar listos para corregirlos.
con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en la que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. ¿Por qué me preparo para la entrevista de trabajo? Para conseguir un trabajo. ¿Por qué me preparo para el examen de la escuela? Para conseguir una buena calificación. ¿Por qué me debería preparar para presentar defensa de mi fe? Creo que la respuesta es obvia. Para abrir los ojos de aquellos que están atrapados por Satanás. No es para que otros me escuchen lo bonito que hablo, no. Es para que puedan despertar y volverse a Dios. Debemos estar preparados para despertar a otros, para que ya no sigan en la misma manera de seguir. ¡Ey! ¡Escucha! La vida es frágil. En un segundo se va. Quizás hoy día estás más pendiente del Facebook, el Twitter, lo que vas a hacer esta tarde, que de hecho todos los jóvenes tienen que venir a mi casa, porque vamos a tener pizza. ¿De qué estoy más pendiente? ¿De qué estoy más pendiente? ¿Del trabajo? Al infierno nos vamos a ir con el trabajo si es que estoy más pendiente de eso. ¿De qué estoy más pendiente? ¿De que me vean y me reconozcan? Te van a reconocer todos, pero al infierno te vas a ir. Estamos en un mundo que está durmiendo. ¿Cuánto vio la película Matrix? Buena película. Si no la ha visto, véala. Buena película, a los que les gusta la ciencia ficción. Entonces, la Matrix es esta idea de que las computadoras tienen dominado a todos los seres humanos y los tienen en un estado de dormir. Están todos durmiendo y como tienen que controlarlo, les ponen un sueño y lo hacen vivir esta realidad, la Tierra. Entonces están los que ya han despertado, que están tratando de despertar a aquellos que están durmiendo. Y de eso se trata su vida, de despertar a aquellos que están durmiendo. Piense en familiares, en amigos, en tu vecino, en tu compañero de trabajo. Puede que tengan una vida completamente normal, pero en el fondo no tienen a Jesucristo. ¿A quién estamos despertando? ¿Con quién estoy compartiendo? ¿A quién le estoy diciendo, hey, Cristo viene y viene pronto? Él puede transformar tu vida. ¿Puedo orar por ti? El problema es que hay muy pocos que están dispuestos a estar listos a responder al llamado. Hay muy pocos que están dispuestos a estar preparados. Isaías, capítulo 6, versículo 8 dice, después oí al Señor, que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Quiero que se imagine conmigo esta escena, mire. Isaías está teniendo una visión de Dios, está en el cielo mirando, viendo lo que está pasando ahí, ve el trono de Dios, vio los pies de Dios, vio unos ángeles que decían, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu... El tipo está, wow, y de repente escucha la voz de Dios que dice, ¿a quién iré y quién irá por nosotros? ¿Se imagina el silencio que hubo? Y Isaías comenzó a mirar. Y ahí vio, porque esto trasciende en el tiempo, quizás estaba en el tiempo eterno, entonces se veía toda la gente que iba a existir, que existió. Quizás no, pero ¿por qué no? Entonces ahí veía, no había nadie. No había nadie que dijera, hey, yo aquí. Silencio absoluto. Y él respondió, aquí estoy yo. Envíame a mí. Quiero que piense esto por un minuto. ¿Estás dispuesto a decir, estoy aquí,
envíame a mí. Ahora, puede que usted diga, yo no sé, no tengo preparación. ¿Qué podemos hacer? Y aquí es importante que entienda, somos un cuerpo. La primera parte comienza aquí, aprendiendo, creciendo espiritualmente, viniendo el día miércoles, aprendiendo, haciendo preguntas, creciendo espiritualmente. Pero no debe quedar solo ahí, debo comenzar a tener un tiempo diario de lectura bíblica y de oración. A mí si esta semana leyó una vez la Biblia y fue porque, Señor, ¿qué hago? A ver, de cierto, mañana morirás. Oh, no, Señor. Crear oportunidades. Ojo, crear oportunidades. Y a veces tenemos esta idea de que tengo que andar como, hey, venga a mi casa o voy a la casa de alguien, hey, Cristo viene, se va a ir al infierno, que le gustaría aceptar al Señor Jesús como su Señor y Salvador. No, hay veces que podemos crear oportunidades, crear relaciones. Invite a su vecino a comer un día a la casa. ¿Por qué no? Que vea que usted es cristiano, lo pasa bien, disfruta. Si lo único que hace es que quizás no dice grosería y nada más. Si en el fondo es una persona normal, común y corriente, pero que tiene un Salvador. Ora por los alimentos. Entonces un día su vecino le va a preguntar o le va a decir, perdí el trabajo. Y como estoy preparado, soy estratégico, ¿puedo orar por ti? ¿Qué más le va a hacer una simple oración? Le aseguro, cualquier persona le va a decir sí, aunque sea el más ateo, ya, sí, bueno, ya, por respeto. Ore. Les decía el miércoles a la gente, yo invito a gente a mi casa, hay 2 mormones que están yendo a mi casa, una pareja de ancianos, y mi casa está bendecida, el que cruza el umbral por mi casa se va con bendiciones. ¿Por qué? Porque yo ruego que el Señor derrame bendición sobre mi hogar, mi familia, mis hijos y cada persona que cruce el umbral. Y cualquier maldición que viene, una pata ahí en el trasero y que se vaya. Adiós. No entra. ¿Por qué? Porque yo oro por mi hogar, oro por mis hijas, oro por mi esposa, soy estratégico. Yo quiero que mi hija ame a Dios desesperadamente con todo su corazón. Entonces, ¿qué hago? Le muestro un camino. Quizás usted no me va a ver leyendo la Biblia, pero a mi hija le voy a mostrar cómo se lee la Biblia. Le voy a mostrar cómo se ora. Le voy a mostrar lo que es tener un deseo de que almas lleguen al conocimiento de Cristo. A ellas sí. Estamos más pendientes de cosas que quizás son completamente terrenales y que nos satisfacen por un instante. ¡Hey! Cristo viene y viene pronto y estamos pegados en tonteras. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Por favor, escuche la desesperación que hay en mi corazón. Cristo viene y nuestro vecino se está muriendo sin Él. Y tú tienes la llave para ir y compartir de un Salvador que transformó su vida. Si lo único que tenemos que hacer es ir y hablar, decir, compartir. ¿Por qué estamos callando? ¿Por qué estamos callando? ¿Estás preparado? Cierra sus ojos por un minuto. Señor Jesús, desesperadamente necesitamos de ti, necesitamos que tu Espíritu Santo comience a obrar, Señor. En esta hora, Jesús, yo ruego por cada vida, por cada corazón, Señor, por cada persona que es parte de Iglesia Vida, Señor, y que se hace llamar cristiano. Si hay personas aquí, Señor, que se hacen llamar cristianos, que un día levantaron su mano, aceptaron tu personas como Rey, como Señor, Jesús, yo ruego que a través de tu Espíritu Santo tú los empujes
empujes, Señor, que pongas esta desesperación, esta carga de ir y de compartir con otros, Señor, de dar su testimonio, de ser estratégico, Señor, de invitar a gente a su casa, de orar por aquellos que están en necesidad, Padre, de perdonar, de qué sé yo, de ser estratégicos con sus hijos, Señor. Yo ruego por los jóvenes que hay en este lugar, Señor. Yo sé que hay muchos que quizás están aquí simplemente por sus padres, están aquí porque quizás no quieren que su mamá les quite el Xbox, Señor, pero ruego que ahora, a través de tu Espíritu Santo, tú los toques. Muéstrales que tú eres real, Señor. Y que tú vives y reinas, que no eres uno que está en la cruz, muerto, Señor, y sufriendo. Estás reinando con poder. Hay ángeles, ancianos que arrojan sus coronas delante de ti para adorarte, Señor. Jesús, preséntate real. Quiero hablarte a ti que nunca has aceptado a Jesús como el Señor y Rey de tu vida. Quizás has pasado por circunstancias difíciles. Aquí hay otro. Y quizás hay muchos más en este lugar que pueden compartir contigo muchos testimonios. Antes estaba completamente perdido. Un día le abrí mi corazón a Jesús. Hoy día soy libre. Quiero invitarte a que recibas esa libertad. Si estás aquí en este lugar y nunca has hecho a Jesucristo el Rey y Señor de tu vida, levanta tu mano ahora ya. ¿Hay alguien en este lugar? Levanta tu mano. Veo tu mano. ¿Hay alguien más? Veo tu mano. Veo tu mano. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Quiero que hagas ahí donde estás. Quiero que hagas esto lo más serio que puede ser. Y que le digas: Señor Jesús, ven a vivir en mi corazón. Te hago el Señor y Rey de mi vida. Perdóname por todas aquellas cosas malas que he hecho, Señor. Me arrepiento. Hoy día te reconozco, Señor, como aquel que murió, pero resucitó. Aquel que vive y reina. Te hago el Señor.